Muchísimas gracias. Las palabras de Sigmund Freud, el director general de la Dirección General de Alianzas Público-Privada, quien nos habló sobre la importancia de apoyar e impulsar algunos planes y proyectos, en especial en cuanto concierne el desarrollo turístico, y nos habló de Pedernales, un hermoso enclave nuestro, muy diverso por cierto, y todo en el marco de la planificación y regulación. También nos dio unas pinceladas de los trabajos que están haciendo en materia de diversas propuestas para el relanzamiento económico del país tras la pandemia. Y vamos a invitar precisamente al director general de la Dirección General de Alianzas a que suba a tarima nueva vez y nos acompañe para el siguiente panel. Estaremos hablando en precisamente de las alianzas público-privadas. Con ustedes los participantes: César Páez, gerente general del Consejo de Fiduciaria La Nacional, abogado de amplia trayectoria en el sector financiero y fiduciario, habiéndose desempeñado en el área jurídica, de operaciones y de estructuración de negocios de 4 de las más reputadas entidades fiduciarias de Colombia y también de nuestro país. Es presidente del Consejo de Directores de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas. Andrés Van der Horst es el actual gerente general de la fiduciaria Reservas. Muy destacada su trayectoria académica y profesional en las áreas de administración de empresas y economía, con estudios en prestigiosas universidades del país y del extranjero, como es la Universidad de Gobierno de la Escuela Kennedy en Harvard, donde realizó la maestría de Políticas Públicas. Ha escrito más de 20 publicaciones en revistas especializadas y ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria y aportes al sector. Fue el director del Consejo Nacional de Competitividad. Raúl Hernández Báez es conferencista y docente en materia económica y financiera, egresado de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con máster y PhD en la Universidad de Rutgers en New Jersey, donde presentó su tesis sobre tasas de interés, fondos de pensiones y política monetaria en América Latina. Es el director técnico de ADAPT y ha trabajado en la Superintendencia de Pensiones, coordinando y supervisando el trabajo de las áreas técnicas de control de inversiones, Secretaría Técnica de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, entre otros. Ha sido asesor externo de la Superintendencia de Bancos y miembro del Consejo de Directores de la Central de Valores Dominicana. Es asesor y capacitador en macroeconomía e inversiones del CIEF Consulting. Modera el señor Cristian Molina, presidente de Asofidom. Nuevamente, hola a todos. Empiezo agradeciendo, Sigmund, el tiempo que nos regalas y tu generosidad compartiendo estas informaciones de mucho interés para todos. No es casualidad que hayamos terminado la jornada de hoy con el tema de las APPs, porque es algo que es un verdadero plato fuerte, es algo que todos estábamos esperando. Y es cierto que pusimos un reto, pero creo que lo superaste. César, me gustaría empezar contigo en este panel de APPs. Y creo que quedó sumamente claro que las APPs tendrían como vehículo idóneo un fideicomiso para su desarrollo. Pero me gustaría que tú profundices un poco en por qué el fideicomiso sería ese vehículo ideal para el desarrollo de las APPs. Bueno, mil gracias, Cristian, y buenas tardes para todos. Yo creo que para no redundar en tanto que se ha hablado acá de las virtudes del fideicomiso y su versatilidad, creo que para todos es claro que el fideicomiso es una herramienta ideal para la adecuada administración de riesgos. Y la adecuada administración de riesgos entre varias partes que persiguen un mismo objetivo, pero que tienen probablemente intereses diferentes, ¿sí? Entonces, yo creo que la independencia que ha mostrado el fideicomiso, la transparencia, la claridad en las cuentas, ¿no?, esos atributos legales, contables, tributarios que tiene el fideicomiso hacen que sea un vehículo ideal para ello. Sobre todo porque además, mientras la APP se desarrolla y se va consolidando, la etapa inicial de construcción y demás, hay unos riesgos bastante importantes.
Hay unos riesgos bastante importantes y hay unos riesgos que tienen que tener unas salidas bastante claras para que uno de los principales jugadores en este tipo de fideicomisos, que son los financiadores, ¿no?, tengan apetito real de entrar. Creo que para todos es claro que tal vez obviamente hay muchos temas y muchas oportunidades de mejora, como nos lo acaba de señalar Sigmund, acerca de cómo agilizar más la estructuración de negocios, la buena preparación de proyectos. Creo que hay empresarios acá en el país con la capacidad más que suficiente y con la inventiva y creatividad para poder concebir proyectos adecuados, pero las APP, si bien es cierto, pueden jugar coyunturalmente alguna papel contracíclico o contrapandémico, para decirlo de alguna manera, también es cierto que son o responden a un plan estratégico de largo plazo del Estado. No solamente en infraestructura, digamos, vial o infraestructura, sino como nos lo acaba de señalar Sigmund, turística, aeroportuaria, bueno, hotelera, dada la vocación pues del país, pero también puede haber soluciones en todos los sectores y más que de la economía, donde apunta la principal función o servicio social del Estado. Para que esto pueda ser realidad, el dinero precisamente del Estado se agota, y esa fue una de las razones por las que nacieron las APPs hace unos cuantas décadas, ¿sí? El dinero del Estado se agota. Efectivamente, el Estado tendrá que jugar ahora, sobre todo al principio, un rol bastante importante en crear, digamos, como esas condiciones mínimas, ese capital semilla. En Colombia hay un ejemplo que Sigmund conoce muy bien sobre la transformación prácticamente de una entidad financiera del Estado en una entidad única y exclusivamente centrada en crear las condiciones necesarias para poder impulsar las APPs, sea a través de un capital de créditos subordinados, de garantías, de contingencias, de cubrimiento de contingencias, en fin. Pero eso se agota también, ¿no? Esa es como la parte inicial. Luego vienen los grandes jugadores, financiadores de estos proyectos. En Colombia hay un ejemplo muy claro que son la tercera y cuarta generación de carreteras a través de asociaciones público-privadas. No todas las asociaciones público-privadas aprobadas lograron el cierre financiero. Algunas se demoran años en lograrlo, ¿no? Ahí es donde está el principal reto. Y ese reto, y para ese reto, el fideicomiso le da a todas las partes involucradas, no solo al Estado, ¿cierto?, no solo al banquero, no solo a los eventuales inversionistas que compren luego un papel emitido por un fideicomiso de APP, sino a todas las partes involucradas, ¿cierto?, les da un marco de acción y un marco de control y administración de los riesgos mucho más claro. No quiero obviamente comparar cosas, pero es muy distinto. No hay un producto sustituto del fideicomiso con esos atributos. Un SPV, como lo veíamos ahora, enfocado solamente en desarrollar la asociación público-privada, no tiene los mismos atributos de un fideicomiso. El SPV de todas maneras es controlado por el asociado, generalmente el asociado particular en una APP, ¿no? Es muy distinta la perspectiva de riesgo que pueda tener un banco o que pueda tener el mismo Estado, ¿no?, sobre la administración de todos los bienes y derechos de una asociación público-privada en un SPV a si los tienes administrados en un fideicomiso. Creo que, para no extenderme mucho, esa es la razón fundamental de que el fideicomiso sea definitivamente el vehículo ideal por antonomasia para la administración de este tipo de proyectos. Sin duda, es reunir
todos los elementos que garantizan el éxito de una APP en un patrimonio separado tiene como consecuencia automática la generación de seguridad jurídica para quien financia y quien promueve la APP, incluyendo el Estado. Andrés, aprovechando un poquito tu condición dual, o yo diría triple, de fiduciario, una persona de Estado también y de economista, cuéntanos un poquito, como bien decía Sigmund en su ponencia, el Estado va a apoyar esto en todos los sentidos posibles, y esto requiere un gran impulso del Estado. Pero cuéntanos un poco, ¿es una buena práctica y hasta dónde, cuál sería el factor determinante para entender si es saludable que el Estado asuma siempre en todas las APPs compromiso de aporte firme o contingente? Lo primero, quiero agradecerle a todos ustedes que todavía a esta hora estén aquí oyéndonos nosotros, compitiendo con el almuerzo, que eso no compite nadie, pero gracias de verdad. Gracias a Sofidón y a la Superintendencia de Banco por este evento y felicitar aquí públicamente la visión y la gestión que ha tenido en este caso, en ese tema de las APP, el liderazgo de Sigmund frente a la Dirección General de APP, que es una labor titánica porque primero estamos cambiando un tema desde el punto de vista cultural de las contrataciones públicas, donde por mucho tiempo usábamos solamente la figura de la concesión, con lo bueno y lo malo que eso trajo, y cambiar esa cultura y cambiar todo este proceso y llevar a cabo toda la instalación de una nueva oficina, de una institución nueva, es difícil, ¿no? Entonces tener ya proyectos en tan corto tiempo, en un espacio bastante atípico desde el punto de vista histórico-económico, como es el tiempo de la pandemia, así que yo quiero felicitarlo por esta labor que está haciendo. Mira, con relación a lo que tú preguntas, yo entiendo que cada uno de los casos, así mismo como cada fideicomiso es particularmente diferente, cada una de las APP también es particularmente diferente y cada una de las APP traerá consigo una evaluación de riesgos, los cuales tienen que estar bastante definidas en una matriz y esos riesgos pueden tener o no algún tipo de cobertura de contingencia de parte del gobierno. Yo, sin ser ministro o director general de APP, creo que sí, que el gobierno en muchos casos tiene que generar algún tipo de contingencia que no necesariamente tiene que ser aportes directos del gobierno, sino que puede ser de otro tipo. Pero eso es lo que le da la característica a la APP, porque la APP, como bien decían esta mañana, es un venture, donde el Estado, en vez de buscar un financiamiento externo, que como todos saben, ya tenemos limitaciones desde el punto de vista del financiamiento, lo que hace es que busque el financiamiento del sector privado o de la parte institucional que pueda tener confianza, dígase por ejemplo las AFP, en invertir el ahorro interno que tiene la República Dominicana, en este caso, a través de una operación privada donde el mercado tenga mucho más confianza en todo el proceso. Por lo tanto, yo creo que cada caso en particular trae consigo una matriz de riesgo en la cual se pueden hacer los niveles de cobertura que requieran, ¿no? Hay APPs de hecho, y eso un poco tomando y abusando de ustedes, pero por ejemplo tomando el tema de la parte inmobiliaria. Cuando se decidió hacer todo el proyecto de Ciudad Ramón Bosch, no teníamos no solamente APP, no teníamos tampoco la ley de fideicomiso, no teníamos esa figura, por eso hay que insertársela. Pero lo que se buscaba era, de hecho, una alianza pública-privada, porque el gobierno otorgaba las tierras, otorgaba las inversiones públicas y el sector privado venía e invertía en el desarrollo inmobiliario y no hay manera que eso usted lo pueda pensar que esté fuera de la figura del fideicomiso. Por lo tanto, independientemente de lo que dice la ley 4720, que se sugiere, no veo otra posibilidad, otro vehículo que no sea el fideicomiso. Por lo tanto, la ley de APP lo que te da es el espacio de estudiar el caso, estudiar el caso de negocio para luego hacer el fideicomiso, que es lo que perdura. Y yo me voy más lejos. Nosotros tenemos una oportunidad ahora en la revisión de la ley 189.11 para dentro del espacio del fideicomiso público o fuera del espacio reglamentar, como bien decía Sigmund, en lo que es el fideicomiso público-privado, porque eso va a acelerar y darle claridad a los inversionistas institucionales, privados, y acelerar todo el proceso de inversión pública, que ya para cerrar, como una nota, y aquí los economistas más experimentados que yo
y que bregan con eso diariamente, como José Raúl puede atestiguarlo, para que nosotros pudiéramos seguir creciendo a los niveles de crecimiento que hemos venido teniendo, que hemos sido el país en los últimos 50 años líder en crecimiento, necesitamos un 4 o un 5% del PIB en inversión pública. Eso es necesario. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Con una presión fiscal bajita, con una presión social alta, necesariamente tenemos que buscar el ahorro interno, ya sea mediante una inversión directa o institucional, y la mejor vía es la plataforma de fideicomiso público-privado dentro de un proceso que puede ser tan complejo como en el caso de la autopista del Ámbar, como procesos sencillos. Entonces, yo creo que al final nosotros tenemos una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla de plasmar bien en detalles cómo operaría y cómo puede operar el fideicomiso público-privado como una forma diferente de inversión necesaria para el país. Muy bien, yo creo que si hacemos un conteo rápido, la segunda palabra más escuchada en este panel, luego de fideicomiso y de APP, es las AFP, inversionistas institucionales. Se ven desde ahora, se perfilan como el financiador en ese largo plazo que acompaña la evolución de lo que son las APP. Raúl, cuéntanos un poco sobre cuál sería el cupo, el apetito de inversión por parte de estos inversionistas institucionales en el contexto actual, y qué esperaría un inversionista para poner su plata en una APP desarrollada en el contexto que hemos visto en el día de hoy. Bueno, se me hace más fácil ahora después de la participación de Andrés, porque me facilita mucho el continuar. Les agradezco a ustedes la invitación de verdad y a los que están presentes que sigan acá con nosotros a esta hora. Y hay tres elementos que es importante destacar en una respuesta como esta. Un elemento muy estructural, algo coyuntural, algo muy oportuno del sector en que estamos tocando el día de hoy. Y en lo estructural, vamos a decir, las AFP tienen esa vocación natural de inversión de largo plazo. Son las idóneas en este país, en el mundo también lo son, junto a sus compañeras de trabajo, las empresas de seguros, que también tienen a veces una visión de largo plazo, en fondear proyectos que no te generen riesgo de reinversión en los próximos 1, 2, 5 años y más. Entonces, en esa línea, tenemos el apetito por construcción. Somos todavía una economía joven cuya población no se retiraría en masa prácticamente los próximos todavía 10 años. Podemos aprovechar esta ola de recursos que necesitan invertirse con orientación a largo plazo. Y ese elemento estructural, por una parte, está ahí. Dos, la economía dominicana hoy en día no genera los instrumentos necesarios en la frecuencia que necesitan las AFP para dirigir los recursos de los fondos de pensiones. Entonces está ese apetito pendiente de satisfacer, que todos los meses libera cerca de 7.000, algo más millones de pesos que necesitan invertirse rápidamente. Entonces estructuralmente el apetito está ahí y el apetito es creciente. A medida que la economía crece, los patrimonios van generando rentabilidad y aportes frescos, los patrimonios mismos administrados crecen. Entonces el elemento estructural está ahí y está para quedarse, si nos permiten continuar con un sistema de capitalización individual enfocándonos a largo plazo. Dos, el elemento táctico, el elemento de coyuntura del mercado también está ahí el día de hoy. ¿Qué hizo la pandemia en el mundo y lo hizo aquí? Fomentar que los bancos centrales proveyeran mucha liquidez en los mercados, que el sistema financiero tradicional se sintiese con esa liquidez porque no se pudo colocar todo en crédito en la velocidad que fue recibiendo esos recursos. Y hoy en día los instrumentos que están hoy en el mercado están en sus cotizaciones más altas y pagando los rendimientos más bajitos prácticamente en la historia moderna de nuestro país y en el mundo. Entonces, competir hoy, emisiones más interesantes, estructuraciones más interesantes, contra tasas más bajitas del gobierno, que es el emisor principal del país, también se hace un poco más fácil entrar en una coyuntura como esta. Y necesitamos hacerlo porque, como dice Andrés, tenemos un pendiente nacional de una política activa de inversión en infraestructura. Y hoy más que nunca se ve, cuando uno mira las proyecciones que está haciendo el Fondo Monetario de la Economía Dominicana, que venimos de rebotar un 2020 muy dañino para todos, 2021 muy interesante, pero hacia adelante comienza a verse una economía que, aunque vamos a ser de la más dinámica, se espera, de la región, se está estimando una tasa de crecimiento de un 5, pues comienza a enseñar que nuestra misma tasa de crecimiento potencial ya no es la que se vislumbraba prepandemia.
Entonces necesitamos esa gran inversión en infraestructura en general que genere una nueva capacidad de generar productividad para pagar mejores salarios, mejores rendimientos privados, mejor capacidad de recaudación de impuestos para el Estado mismo. Y aquí terminamos finalmente con que están los vehículos hoy para poder ser parte de esas oportunidades de inversión. Pero no quiero dejar algo que, conversando muy cortito con César, es muy clave también, así como la eficiencia en la estructuración y gestión del proyecto está, porque hay proyectos con muchos riesgos iniciales, asimismo la estructuración del financiamiento tiene que ser muy eficiente. ¿Para qué? Para no quedarnos con inventario, sobre todo en las primeras experiencias, sin fondear. Porque si hacemos 1, 2, 3, 4 primeras experiencias muy exitosas, la ola nos montamos todos. Si las 2 o 3 primeras son más o menos, se queda el mercado fuera. Y no nos conviene a ninguno que pase así. Entonces creo que es un momento y hay un timing y unos players que pueden entrar mejor, temprano en un proyecto. Y así como el fideicomiso te permite reorganizar ante imprevistos, asumir hasta de manera privada algunos riesgos. Y cuando ya es más fácil proyectar ingreso futuro, descontar a valor presente, ahí uno, como inversionista de largo plazo, hace esa tarea mejor a través de un mercado de valores, un mercado más bursatilizado, más transparente como el de oferta pública. Excelente, sin duda. Sigmund, tú mencionabas en tu intervención que el Estado busca apalancamiento en este momento en el sector privado, y creo que el lado financiero está clarísimo, que es necesario y cómo sería. Ahora, mencionaste algo que me interesó mucho, que es apalancamiento también en el emprendedurismo del sector privado. Y en mi mente lo que yo escuché fue iniciativa privada. Cuando vemos eso desde el punto de vista del Estado, ¿cuáles son esas iniciativas privadas? ¿En qué tipo de proyectos? ¿Qué está esperando el Estado que el sector privado reaccione y someta como iniciativa privada? El Consejo de Alianza Público-Privada dictó una resolución en fecha de octubre del año 2020, la cual identificó los sectores en los cuales nosotros como gobierno, como agencia, estábamos apelando al sector privado, en este caso, y también al sector público, a que depositasen iniciativas de APP. Identificamos 10 sectores, entre las cuales, si mal no recuerdo, está infraestructura vial, movilidad urbana, está el tema portuario, tema aeroportuario, salud, educación, agricultura, comercio, y también está el tema de seguridad transfronterizo. Hay 10 sectores que nosotros identificamos con la finalidad de abrir el campo para no limitar en esta primera fase, que fue el razonamiento que utilizó el Consejo, de que en esta primera fase que nosotros estamos estructurando la institución, la dirección, comenzando a crear el concepto, la cultura de las APP, no podíamos poner trabas. Entendíamos nosotros que no podíamos poner trabas para lo que debería ser esa vamos a decir, esa creatividad del sector privado y del sector público. ¿Y qué ha ocurrido en virtud de eso? Bueno, tenemos la buena noticia de que alrededor del 90% de los proyectos que estamos trabajando son iniciativas privadas. Y de esas iniciativas privadas depositadas, no te podría decir que el 100% será declarado de interés público, pero una gran cantidad de estas sí serán declaradas de interés público y se han ido declarando de interés público, porque no sé si tú sabes, Cristian, Autopista del Ámbar es una iniciativa privada. Tenemos el puerto de Arroyo Barril, que fue declarado de interés público, es una iniciativa privada. La única iniciativa pública que ha sido declarada de interés público es el Registro Electrónico de Garantías Mobiliarias, que es una iniciativa pública que estaremos licitando el mes próximo. O sea que nosotros hemos encontrado con la buena nueva de que el empresariado dominicano se encontraba listo para trabajar proyectos de alianza público-privada. O sea que eso demuestra la avidez que existía por parte del sector privado de generar este tipo de programas, este tipo de proyectos, y de que el sector privado cree en la figura, confía en la figura, y también debo decirlo, evidentemente en mi calidad de funcionario público, también confía en la gestión de este gobierno en cuanto a la seguridad jurídica que brinda y a la comprensión de los proyectos de alianza público-privada, ya que como tú le decías o le preguntabas a Andrés, nosotros en esta primera fase, como también decía César,
vamos a requerir que el gobierno haga una serie de sacrificios. ¿Como cuáles? O sea, a pesar de que esto no suene, nosotros tenemos que hacer sacrificios, por ejemplo, en el área de las exenciones fiscales. Para proyectos de APP, algunos tendrán que tener exenciones, si no, no funcionan. O sea, tenemos como gobierno que tenemos que tener ese convencimiento de que un proyecto como Manzanillo, un proyecto como Pedernales o el mismo de la autopista de Lámbar no puede funcionar si no es bajo un régimen particular de exención, porque necesitamos establecer las estructuras para, primero, poder consolidar el proyecto, pero para poder lograr, como decía César, una bancabilidad. Si no, o sea, podemos tener proyectos muy conceptuales, muy bonitos, con una gran una proyección, una potencialidad increíble, pero si no existe el apetito financiero, si la banca, si los fondos de pensiones no le ven la seguridad para involucrar su dinero, o sea, no hacemos nada. Y para nosotros lograr eso tenemos que desde el gobierno generar las condiciones que permitan que los agentes financieros puedan entonces entender, primero, que hay el respaldo de gobierno. Segundo, que hay un ámbito normativo que permite que sea un contrato a largo plazo sin la eventualidad que pueda ser interrumpido, rescindido o violentado por el propio gobierno. Y de igual manera, entonces, establecer las condiciones mínimas económicas, ya sea a través de aportes firmes cuando se requieran, a través del otorgamiento de algunas exenciones, para que entonces todo el modelo genere sentido financiero. Y eso, el sector privado, cayendo tu pregunta otra vez, creo que lo ha ido comprendiendo por la gran cantidad de proyectos. De verdad que nosotros nos encontramos muy sorprendidos porque en tan corto tiempo hemos tenido depósitos de iniciativas privadas con un nivel de sofisticación, con un nivel de impacto social que generarían, con un nivel también de emprendedurismo y un nivel de innovación en el aspecto tecnológico que es sorprendente. O sea, nosotros estamos viendo, por mencionar un caso que, bueno, no puedo dar mucho detalle, pero tenemos un caso de soterramiento de la ciudad de Santo Domingo de los servicios públicos, con una tecnología de punta increíble que solamente es posible a través de una alianza público-privada, porque el Estado Dominicano ni el Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo tiene la capacidad económica para hacer eso. Entonces, hay muchas cosas interesantes que están trabajándose, y definitivamente la iniciativa privada ha jugado un rol protagónico para que los proyectos puedan ser ejecutados. Ahora tenemos el gran reto de que, como me decía, yo creo que César me lo decía una vez, pero me lo han dicho muchos reguladores internacionales, de que seleccione una APP sencilla. La primera debe ser una APP sencilla para ir mostrando la ruta. Y por coincidencia vamos a salir con una APP sencilla, en principio, así la vemos, que es el Registro Electrónico de Garantías Mobiliarias, que, como decía, es un proyecto de baja inversión de capital, no requiere tanto. Es un proyecto que está muy bien estructurado, con un mandato de ley de igual manera que establece las condiciones mínimas del mismo, con actores ya que han expresado su interés, por lo cual entendemos que habrá gran concurrencia y estaremos licitándolo a finales del mes que viene. Ya estamos lanzando el pliego de condiciones, y por lo cual eso marcará la ruta para darle mayor confianza a los agentes privados de que la dirección está comprometida con los proyectos de alianza público-privada, que sabemos, y ese es el gran reto, que sabemos estructurar proyectos APP, que es lo importante, que tenemos también la agilidad para que los mismos puedan ser ejecutados en un tiempo prudente, y por eso toma relevancia otra vez lo que yo mencionaba ahorita sobre la modificación de la ley, para seguir generando mayor interés a los agentes privados, a que vengan a la dirección a depositar proyectos de impacto social, que eso es lo que nosotros buscamos. Cómo se genera empleo, cómo se eficientiza el servicio público. Tenemos varios proyectos también en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la mejora del sistema vehicular, que impactarán de manera muy positiva en la ciudad de Santo Domingo principalmente, pero en todo el país, y son iniciativas privadas también. O sea que yo creo que sin el apoyo que nosotros hemos recibido de los actores privados, tanto en el ámbito empresarial, industrial, como del ámbito financiero, lo que nosotros hemos podido lograr en año y pico nos iba a tomar 3 veces. O sea que nos sentimos muy contentos de verdad del apoyo que ha generado esta figura, y el sector privado ha demostrado que tiene confianza
en los programas de APP y confianza en el gobierno dominicano en este momento. No, tanta es la confianza y el deseo que estamos aquí todos todavía casi a las 2 de la tarde. O sea que ya tenemos que ir cerrando, pero hablando de reto, hemos sido muy ambiciosos hoy. César, te voy a poner un reto complicado. En 120 segundos. Ajá. Pregunta puntual. ¿El fideicomiso de APP es un fideicomiso público o es un fideicomiso privado? Qué buena pregunta. Mira, Cristian y todos, la verdad, ahorita oyendo hablar a Andrés de un fideicomiso público-privado, yo todavía no he visto de qué se trata, la definición de qué es. Creo que no es necesario seguir creando figuras, en mi opinión. En mi opinión, creo que con las normas que hay actualmente, pero una definición clara de si el fideicomiso de asociación público-privada es público o es privado, no, la gente va a saber qué es. Si me preguntas a mí, tendría que ser necesariamente privado. No le puedes poner a una figura que pretende vincular a un inversionista privado que maneje el negocio durante 30 años, ¿cierto? Una camisa, perdóname que con buena intención, una camisa de fuerza de contratación y demás de fideicomiso público. No puede ser. Hay soluciones muy prácticas para poder administrar en un solo fideicomiso recursos privados y recursos públicos. Los ejemplos los tenemos en México y en Colombia, ¿sí? Que son los que conozco, seguramente en otros lados. En mi opinión, con lo que hay suficiente. Creo yo que hay que darle seguridad jurídica a esos inversionistas que tienen que llegar posteriormente para decirles, señores, esta es la carta de navegación, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que se pretende que los privados hagan la gran mayoría de la inversión, ¿cierto? Llámense bancos, llámense promotores o inversionistas, pues, desarrolladores de proyectos, creo que sería necesario darle el carácter de privado y sobre todo que con ese carácter de privado ellos tengan la obligación, entre otras, de construir y desarrollar su cierre desde la escogencia de sus socios, ¿no? Financieros, fiduciarios y demás, sus asociados, hasta, ¿no?, el desarrollo, la escogencia de sus contratistas y todo bajo las normas del derecho. Muy bien, creo que estamos cerca de los 120 segundos. Andrés, ¿te gustaría 120 segundos ya Los rayando en el 120 límite? segundos de él fueron en peso colombiano. Porque yo no quiero que me cobren en dólares a mí. Mira, Dale. claro, esto va a traer una discusión que evidentemente va a enriquecer la normativa. Yo entiendo de que sí, lo que él dice, estoy claro, la operatividad tiene que ser necesariamente privada. Sin embargo, la misma ley 4720 llama a que el beneficiario final de a los 40 años de esa alianza público-privada es el gobierno, el Estado. Por lo tanto, el Estado está ahí. Si hay algún aporte en cualquier tipo de especie público, hay una inversión pública. Por lo tanto, que sea público-privado es de hecho público-privado. Lo podemos llamar como usted quiera. Lo podemos llamar fideicomiso bicicleta. Pero al final del día es un fideicomiso que se hizo para que conviva los intereses públicos y privados. Que ya la reglamentación de la operatividad sea privada, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que definirlo para que no haya confusión. Pero vamos a existir porque la misma ley 4720 lo llama. O sea, llama que la ley, el fideicomiso público-privado. Lo que pasa es que lo hace de manera muy breve. Es para darle fortaleza, hay que definirlo y saber que una cosa es el fideicomiso público, otra es el fideicomiso privado, que incluye el tema fiscal, que en el caso, como bien dice Sigmund, el fideicomiso público-privado, a igual que el fideicomiso público, no hay que buscarle una excepción diferente. Por lo tanto, ya desde el punto de vista impositivo, es otro instrumento que hay que regularlo. Es mi visión. Totalmente. Creo que hay una alineación total en que una APP requiere de aportes y compromisos del Estado y también de inversión privada masiva. Por tanto, tiene que ser un vehículo que permita la canalización de esas inversiones en el sector público, pero que quede bajo el control y genere la seguridad para los inversionistas institucionales y de cualquier otra naturaleza en ese ente privado que es el que lleva a cabo y administra el proyecto de APP.
Con esto terminamos el panel. Señores, gracias de nuevo por sus valiosas y muy interesantes intervenciones. Gracias a ustedes también.